acaban de integrar La en pollo esta Gualtino clase. Nitzin. Tlanextili, noinitzin, tlanextili, rique, tlanextili. Nechpactía, Pampanican, Toguantinemi, me da gusto de que esté aquí usted con nosotros, ¿sí? Recuerden que Las estamos Tlawi. trabajando, ¿sí, hermanito? Seo celo. Recuerden acecharnos a nosotros mismos. Acechándonos podremos ver nuestras cualidades. Acechar nuestra luz y nuestra oscuridad. Miren, aquí está la casita, lo que les decía, la casa. Un día casa, la casa tan hermosa que nos enseña, que nos invita justamente a reflexionar, nos invita a trabajar, ¿verdad? A entender, a entender la vida misma, a entender la ciclicidad que tenemos frente a esta aventura llamada vida. Además de que el día de hoy, hermanitos, el día de hoy estamos en un día, ¿verdad? Un día hermoso. ¿Cuál es? Chicuelli, Chicuelli, estamos en un día Chicuelli Coatl, ¿no? O Chiquinahui, díganme ustedes. Por ahí el hermanito ya les mandaba la. Ayer estuvimos en Cuespali, perdón, es Chiquinahui, porque Chiquinahui, Cuespali fue, Chicuey, Cuespali fue ayer, 8 es un Chiquinahui, un 9, número 9. ¿Les recuerda algo? El número 9 nos recuerda precisamente esta energía, esta gran cualidad. Qué curioso, ¿no? Hoy vamos a trabajar con Mictlantecutli en la noche. Hoy estamos en un día Chicuelli Coatl, 9 serpientes. El número 9, el número 9 para empoderarnos con la serpiente. Nuestro cuerpo es una serpiente. Lo único que lo hace diferente son nuestras extremidades, nuestras manos y nuestros pies y todo lo demás. Todo esto es una serpiente. Sí. Hoy Chalchihuitlicue nos empodera como regente de Coatl. Fluyamos el día de hoy, hermanitos, siendo sustento. El día de hoy, el Señor del día, ¿quién creen? Hoy quise honrarlo. Tlaloc. Tlaloc. Sí. Justamente, Tlaloc como Señor del día, Tlaloc también como regente, puede ser, no lo sé. Debemos de irlos viviendo, ¿sí? De irlos vibrando. Hermanitos, estamos en una veintena de Atlacahualo, lo que han dejado las aguas. Cuando el agua se eleva, empieza a bajar porque estamos en tiempo de secas, va dejando ese fertilizante. Pero en nosotros como seres humanos estamos, ¿verdad? Estamos pensando qué es lo que aprendimos en el siguiente año. ¿Qué hicimos en el año anterior, perdón, en el año 12 Cuchillo de Pedernal? ¿Y qué? ¿Y qué queremos aprender del día Coatl, del día de hoy? Atlacahualo, su regente Tlaloc. Trabajemos con Tlaloc, hermanitos. Tlaloc es una energía muy hermosa. Tlaloc es una energía que nos enseña a fertilizar. Y fertilizar también es sustento, dar conocimiento, dar amor, dar empatía, ¿sí? En la trecena de Seolin, ¿sí? Chiquinavicoatl, estamos en la trecena de Seolin, de un movimiento, de esa transformación, de ese cambio. El día de hoy vivamos como esa serpientito,
como ese serpientito que avanza, que hipnotiza con su palabra, con su actuar, con su forma de ser. ¿Sí? Estamos con Coatl, ¿verdad? Coatl es el rumbo de Tlahuiztlam, el rumbo del sol, ¿sí? Todo esto es importantísimo. Con el Señor de la Noche, Mictlantecutli. Hoy, Coatl, su Señor de la Noche es Mictlantecutli. Y es lo que vamos a ver al rato, cómo vamos a trabajarlo con Mictlantecutli, con su volátil, su nahualito, Tecolotl. ¿Ah? Bien, hermanito. Pues bueno, estamos los que estamos. Vamos a avanzar. Estas energías ya los vimos. Miren, esta es la gran ofrenda. Muy recientemente vimos esta energía de Coscacuautli, ¿no? Decíamos que es la gran ayuda. Hoy nos toca, hoy nos toca trabajar con Nahui Olin. Es un número hermosísimo, pero tan hermoso que nos habla de nuestra historia. Nahui Olin. Cuatro soles, cuatro soles. El primer sol, el segundo sol, el tercer sol, el cuarto sol. Esa historia viene en uno de los libros Estaba cargando. digitales que les Ok, ok. compartimos a todos ustedes. En algún momento se los compartimos, ¿sí? Es un libro muy hermoso. Los libros digitales que les compartí, ¿verdad? Que son del maestro Tlacatzin Stivalet, son muy interesantes. Algunas investigaciones muy interesantes. Dense ustedes la posibilidad de regalarle ese sustento intelectual a su mente, a su cabecita, a su cerebro, para que se enriquezca, ¿sí? A veces, hermanitos, queremos regalarle libros a todos los demás. Tenga, mire, ¿no? Pero a veces, ojalá se den ustedes la oportunidad de regalarse un libro a ustedes. Ese libro nos va a servir para actuar con justicia, nuestra justicia, para vivir, caminar en armonía, para empoderar nuestra energía femenina. Nosotros como hombres también tenemos nuestra energía femenina. ¿Cuándo? Cuando nos mostramos empáticos, cuando nos mostramos amorosos, cariñosos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra esposa, con los demás hermanitos. Pues, estamos siendo empáticos. Mostramos nuestra energía femenina cuando nosotros mostramos esa creatividad intuitiva, ¿sí? Y no con esto quiere decir que estamos afeminados, algunos dicen, no, es que creo yo que mi compadre, creo que yo mi hermanito, creo que tal persona pues homosexual, ¿no? No es eso. O luego los mexicanos tenemos ese concepto. Claro que no todos. Tampoco podemos generalizar, hermanitos, ¿no? Gema Tlanestili Nocniwa, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. No podemos generalizar, hermanitos. Hay hermanitos que dicen, ah, ya te pusiste tu mandil, ya te vas a poner a lavar los platos, te vas a poner a cocinar, te vas a poner a barrer. Sí, como te manda tu mujer, eres un mandilón. Yo creo que no es eso, sino que es esa parte que nosotros debemos entender la energía femenina, ¿no? Que a veces llega a suceder que los hombres
son más detallistas, ¿no? Un mínimo detallito que ponen en la casa, barren, trapean su jardincito, cultivan flores, cultivan plantas, y eso no quiere decir que seamos ahora sí otro tipo de hombre, ¿no? Somos, claro, ser hombre no quiere decir yo soy hombre y todo lo demás, y todo lo demás, y los demás no me interesa. Eso no es así, hermano. Eso no es así. No se trata de eso. Se trata de vivir en armonía, en equilibrio. A lo mejor ya se les olvidó el Olin, los ejercicios del Olin. Justamente el día de hoy los vamos a recordar con Mictlantecutli porque vamos a necesitar esa transformación, ese cambio tan necesario para realizar nuestras actividades, para realizar nuestra fluidez, nuestra energía interna. No nos olvidemos que Olin, que nos está mostrando aquí, Olin es, Olin, la dualidad en movimiento, ¿sí? Creemos que nada más nos estamos moviendo cuando estamos avanzando, cuando estamos ahorita conscientes, ¿no? Ya fui a bañarme, ya fui a comprar, ya voy a preparar mi desayuno, no lo sé, creemos que solamente en eso estamos en movimiento y no es así. Estamos en movimiento también cuando estamos en la parte onírica, soñando y ensoñando, ¿sí? Yo no les he querido decir que ahorita en estos días pudiéramos ensoñar, ¿no? Porque yo sé que con el ayuno y con todo el trabajo que hicimos, pues perdimos mucha energía. Mas, sin embargo, hoy domingo, vamos a iniciar nuevamente con la ensoñación, porque habla de eso, Mictlantecutli. Mictlantecutli es el señor de la noche número 5, ¿no? Es el que está en el centro en los señores de la noche. Es la centralidad. Dentro de la información que encontramos en los Amoshli, de espalda aquí está Mictlantecutli, en la espalda está Yehyecatl. Yehyecatl, que es el viento, que es Quetzalcóatl, la vida y la muerte. Atrás de nosotros cargamos a Mictlantecutli, a la muerte. No sabemos cuándo, solo sabemos que sí llegará. ¿Eh? Entonces, hermanitos, el día de hoy justamente vamos a hablar de esa energía femenina, de esa energía consciente, ¿sí? Y no se trata de ser feminista ni machista de ninguna manera. Se trata de ser consciente, de desconectarnos de esos estereotipos, de esos conceptos tan negativos que dicen las mujeres. No, yo mando, ¿no? Yo soy el que por mí están todos. No, sí. ¿Quién no le ha reconocido a una mujer que venimos de una mujer? Que gracias a una mujer estamos vivos, ¿no? Pues claro que sí, pero no se trata de imponer a alguien más sobre alguien más. Se trata de vivir en armonía, ¿no? Y justamente es lo que yo les presento aquí con Oli. Todo está en movimiento. Vemos aquí estos dos personajes. Este es el personaje superior en el Amoshli y ese es el personaje inferior en el Amoshli, o sea, en el Códice. Miren, todos vean en sus pies, están descalzos, pero en todo su cuerpo, vean, tienen uno, C, a ver, sí, C, ¿dónde está mi cursor? Aquí está. C, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome. ¿Les recuerda algo de Chicome? 7. Aquí también. C, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase.
chicuace, pero hay algo más. Hay un chicome. Miren, aquí está. Chicome, ¿sí? Los números dicen mucho. Su vestimenta. Aquí el personaje, y el personaje, la y el personaje porta un cuello, una falda roja. Su iscuamecat, chichilti, rojo. Su matepostli o su hacha de la justicia, chichilti, rojo, con obsidiana. Ah, tiene un collar de jade. Tiene un oído, pero súper empoderado, con la energía de Coas. Recuerden que estos rectangulitos que vamos encontrando y con un puntito son como las escamas, como la piel de la serpiente y tiene un porqué. Esa piel de serpiente va cambiando. Recuerden que la piel de serpiente cambia cada año porque crece, porque se expande su cuerpo. Pero nuestro oído, ¿qué nos simbolizaría? Bueno, nos simboliza de que trata de escuchar, absorbe o intuye esta energía de lo que escuchas. Solo lo mejor, lo que no, deséchalo, ¿no? Lo que les decía yo ayer, si alguien me está diciendo todas las cosas negativas hacia mí, pues que eres un mentiroso, que eres un incongruente, que tú no te gusta trabajar, que solamente te gusta hablar y no eres congruente con tus acciones. Si dentro de mí esta hacha que vemos aquí de color rojo, dentro de mí esa hacha, yo sé muy bien que estoy cumpliendo, que yo estoy intentando, porque ser totalmente congruentes a veces es un poquito imposible, es todo un proceso. Es aceptar, estoy en ese camino. No digo, es que no puedo ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Eso no, estoy en ese proceso, ¿sí? Mi vocabulario me está entendiendo y lo estoy entendiendo. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo tengo que acecharme como hablo. Digo leperadas, digo groserías, digo cosas inapropiadas en espacios apropiados. Todo eso debemos de cuidar, es lo que nos dice aquí, ser justos. Tenemos aquí al otro personaje, está vestido todo de color negro, si ven ustedes, tiene bolitas azules. ¿Qué tiene que ver? Nos habla de la noche, nos habla de la conexión con la energía femenina. La noche es la energía femenina, la noche. El día es la energía masculina, ¿sí? Algunos dicen, ¿qué es lo primero que se creó? De acuerdo a la mitología que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se creó? ¿El día o la noche? Era la noche. Estaba todo oscuro, dice la leyenda, que se reunieron todos los abuelos, todas las energías sagradas y dijeron, bueno, necesitamos que alguien encarne al sol, que alguien más se tire a esta gran fogata para que nazca el sol. Y pues todos dijeron, no, pues yo no, como siempre, ¿no? Como esa fábula de que quién le pone el cascabel al gato. Todos saben, todos quieren, pero nadie quiere hacerse responsable. Y entonces Nanahuatzin, que estaba enfermo, como tenía como esa lepra, dijo, pues yo mero, yo soy el que quiero ser, el sol. Y Tecusistecatl, dice Tecusistecatl, no, pues yo también, no, pues es que Tecusistecatl
Le insistían, ándale, aviéntate al fuego, no, que entre sí, ¿no? Y Nanahuatzin, sin pensarlo, se tira y se eleva en ese sol hermoso que lo encontramos todos los días. Tecusistecatl, después de mucho insistirle, se lanza también, pero se convierte en un sol de la noche, ¿no? Un sol de la noche que sería la luna. En este caso, podremos encontrar entonces que la noche, por eso hablamos de un Tecusistecatl. ¿Se acuerdan que en el Tonali de Miquisli, su regente es Tecusistecatl, la noche, pero la noche con la luna, el entendimiento de la ciclicidad de la vida? Entonces, por eso vemos aquí a un personaje muy bien vestida con un cueit y un quechquemitl, pues de color negro, de color blanco, ¿verdad? Y de igual manera, con estos aritos que vemos aquí, nos habla de esos aritos que hemos visto en Tlazolteotl, en la luna también, en esa conexión femenina, ¿sí? Y en su mano, en este caso en su mano izquierda lleva un, un macuahuitl, un macuahuitl, pero con, con sonajitas de armonía. Y ese macuahuitl, algunos dicen, no, no es macuahuitl pequeño, es un ayacastli, ¿no? Es la armonía. Podremos deducir nosotros ahorita que le expliquemos de manera filosófica. Entonces, de manera física podemos verlo de esa manera, que tiene una cuentita, pero también tiene una flor y una cuentita blanca, un color redondito blanco. Al igual que aquí, miren, lo mismo tiene en su orejera. Entonces, nos indica que lo que escuchemos le impliquemos fuerza de voluntad para poder obtener lo puro en el tilismo. Si lo que estoy escuchando me convence, lo proceso y lo aplico y lo convierto en algo real, en algo verdadero para mí, pues eso es lo que, es lo que yo voy a adquirir, es lo que yo voy a tener, ¿no? Entonces, y en su mano está señalando hacia arriba. Dice, camina, caminar, los dos tienen para el caminar. Y en los dos pies tienen las lengüetitas de malinali. Ese malinali, ¿no? Es la medicina, ¿sí? Nos dice, camina, avanza. Y si se dan cuenta, siempre las dos energías, el pie derecho es el que está adelante. Entonces, cuando damos un paso hacia adelante, el pie derecho está adelante, el pie izquierdo es el que impulsa, es el que da más fuerza para avanzar hacia adelante. Tiene un porqué de que lo plasmaron de esa manera. Dice que tu caminar sea armonioso, que tu avanzar sea una medicina, que tu avanzar sea para el bien tuyo y de los demás, pero no olvides que tu principal impulso debe de ser tu logro, tu sustento espiritual. El pie izquierdo, vean, ¿sí? Al mismo tiempo nos dice, nunca te olvides, ojalá y ya lo hayan hecho el ejercicio y si lo quieren hacer hoy, adelante, obtener la energía de la tierra. Hoy en la tardecita, si ustedes quieren, ustedes pueden, después si hace solecito o si andan cerca de la playa, sería mejor, ¿no? En la arenita, échenle agüita, sienten, van a sentir como esa agua carga de energía en la planta de sus pies. El agua de mar es medicinal, ¿sí? Es medicina.
que nos han hecho creer, ¿no? El agua de mar no se puede beber, no se puede consumir. Sí se puede, es medicina, sí. También nos sirve el agua de mar para algún día limpiarnos energéticamente con esa agüita de sal. Pero bueno, entonces, si se dan cuenta, la la gran mayoría tiene en su cuerpo estas dos energías, lengüetitas de Malinali. Tiene uno aquí, miren, que es en la coronilla, o algunos le llamamos como la mollera en esta parte, lo cual nos indica, permite que la energía externa del día y de la noche pueda empoderarte con tu conocimiento, con tu desarrollo, para desarrollar tu percepción, tu intuición, tu comunicación telepática, ¿sí? ¿Cómo podemos desarrollar, podemos potencializar nuestra comunicación telepática? Haciendo ejercicio frente al sol. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? En el segundo, no, en el tercer círculo, que poníamos nuestras manos, estos 5 dedos, luego este ojo, el ojo derecho, le enfocábamos primero al dedo y el dedo izquierdo también, lo enfocamos. Los dos ojos están enfocados en cada uno de los dedos, pero hay otra parte, hay otro ojo que le llamamos nosotros. Se enfoca de ver directamente al sol. No vemos directamente el sol con los ojos, vemos con este ojo que tenemos en medio, ¿no? De ahí seguimos con este dedo, con todos los dedos, los 5 dedos. Nuestros ojos se enfocan en estos, pero nuestro tercer ojo está muy fijo, viendo directamente al sol, conectándose. Háganlo si ustedes gustan el ejercicio. Los pies no los vamos a tener bien rígidos, sino que una posición flexionada un poquito y lo hacemos. Esta flexión nos va a ayudar a poder entender, a poder trabajarlo. Si ustedes me dan la oportunidad el día de hoy, les comparto un pequeño videíto de esta posición que es muy reconfortante para nosotros, que a algunos ya nos duele la espalda, ya sea por la edad, ya sea por el trabajo, ya sea por algún accidente que hayamos tenido. Esa posición es como una tipo posición fetal. No doblamos directamente bien los pies, pero una posición en el cual descansa bien nuestra espalda y nuestro cuerpo, ¿sí? De esa manera podemos hacer los ejercicios. Inclusive en algunos pueblos todavía lo podemos utilizar, es una posición y no es, si no estamos inventando el hilo negro porque ya se hace, ¿no? Se abrazan los pies y se sigue sentado de esa manera. Nuestro cuerpo circula mejor con esa posición, lo que es la sangre. Pero bueno, déjeme terminando la clase, les envío una fotografía de ese ejercicio. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Aquí en la parte en el coxis, los dos tienen, tienen las lengüetitas de Malina. Recuerde que en esa parte de nuestro cuerpo también tenemos el órgano en el cual, por donde el cual nosotros desechamos todo lo que el cuerpo ya no necesita, ¿no? Es en esa parte, cuando vamos al sanitario, defecamos, expulsamos todo lo que nuestro cuerpo no lo necesita. Es una forma metafórica que nos está diciendo, dice, tenemos que desechar sí o sí como medicina lo que no nos ayuda a avanzar. ¿Cómo? No se les olvide que justamente el trabajo, ¿verdad? Que el trabajo de nosotros es purificar el templo que tenemos.
¿verdad? Recuerden, en el ejercicio del Señor de la Noche, hablábamos de cuestionar lo que nos han enseñado en la iglesia, en la escuela, en la casa, en la política, en el sistema económico, pero también en esa filosofía, en esa psicología, quien de todas las instituciones que nos han hecho. Por lo tanto, dice, desecha eso que no te permite avanzar, empoderando tu columna vertebral, ¿no? Ese sí tiene de su columna. Este nada más lo tiene aquí en la parte occipital, ¿no? En donde nosotros nos habla de poder percibir. ¿Por qué aquí la columna no lo tiene? Ahorita les voy a comentar un poquito sobre eso. Esta, miren, es la percepción, la intuición, lo que conecta. Pero también en esta parte de nuestro cuerpo se trabaja la conexión con nuestros órganos internos, como cuál, como nuestro estómago, como nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros riñones, nuestros pulmones. Es esa comunicación. Y dentro de nuestro estómago, nuestro corazón, de nuestros pulmones, desarrollamos lo que es la intuición. La percepción es donde sentimos esas energías cuando tenemos miedo, pues lo sentimos hacia dentro de nosotros. Cuando tenemos hambre, ¿verdad? Cuando tenemos ese miedo, en nuestra respiración, el ritmo de nuestra respiración aumenta, igual el de nuestro corazón. Entonces todo eso nos está diciendo, actívalos, trabájalos, ¿sí? Y hay una parte, miren, los dos tienen esta parte, esta conexión, ¿sí? En esta parte. ¿Qué es? En este caso, nosotros vamos a encontrar con movimiento, ¿no? Con este movimiento y en el movimiento tenemos a ver, ¿dónde tenemos? Miren, permíteme, sí, es este. Aquí está, miren, Oli. Tenemos a At, Nawi At, Nawi, Nawi Sipak, Nawi Akat, Nawi Kowat, ¿no? Estas energías, yo conozco y se los puedo yo comprobar. Yo conozco a dos hermanitos que tienen la energía de, uno de ellos es Nawi Sipak, ya lo ubicarán. El otro es Nawi, Nawiach. Y lo tienen bien empoderado esta parte, la energía femenina. Y eso no quiere decir que sean afeminados, no, sino esas cualidades que yo les digo, esa energía femenina, lo tienen muy presente, ¿no? Y lo aplican y lo desarrollan con todos, ¿sí? Inclusive a uno de ellos hasta le decíamos, no, pues a ti te falta maldad. En esa parte eres muy inocente y eso no te ayuda mucho a poder vivir en armonía, ¿sí? Y es esta parte que tenemos aquí, miren, esta parte en nuestra cabecita. Aquí tenemos la energía femenina, empoderado, a lo cual nos indica que debemos de aplicarlo, frotarlo de una forma circular de derecha a izquierda para trabajar la creatividad. Varios grupos dentro de los círculos hacen sus ejercicios al atardecer, cuando se está ocultando el solecito en ese rumbo femenino, con las dos manos, se da en forma circular, ¿no? Intencionando, trabajando
la armonía de la energía femenina y la energía masculina. El frotar con estos dos deditos es así, hacia el centro, después hacia afuera. ¿Para qué nos serviría? Nos serviría para potencializar este Olin que vemos aquí. Estamos en dualidad, en armonía, en ese trabajo intelectual, pero también en ese trabajo espiritual, que de las dos formas, como lo querramos aplicar, nos va a servir en el desarrollo de de nuestras cualidades, de nuestras potencialidades, de nuestros poderes, vaya. Y bueno, y este que les decía yo, es la percepción de la energía del universo. Todo la sabiduría que conectemos con el universo nos va a llegar para poder potencializar lo que es la percepción, la intuición, ¿sí? Aquí hay un pequeño cambio, vean. Esta energía del día no tiene la lengüetita de Malinaldi en su columna vertebral. Es el único cambio. ¿Por qué? Porque no necesita, en el día nosotros no necesitaríamos estar nada más percibiendo con nuestra columna, o sea, nuestra columna vertebral representa la percepción a través de nuestro sistema nervioso. Ay, pues, de nuestro sistema nervioso, ¿sí? No nos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque dice que en el día, si nosotros actuamos con justicia que emana de nuestro ser interno, podremos caminar con esa justicia, pero empoderando esta obsidiana. La obsidiana es importante. La obsidiana representa nuestra conciencia, nuestro sentir interno. Vaya, es nuestro ego. Este mate postli, ¿no? Hagan de cuenta, este mate postli tiene que tener a alguien. Es nuestro ego. Para actuar con justicia tenemos que anteponer la justicia antes que nuestro ego, ¿sí? Porque nuestro ego nos dice, no, tú ya vos te mereces todo, ¿no? Tú eres el que le deben de rendir pleitesía. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo vas a servir a los demás? ¿Cómo vas a ir a ayudarle a esa persona si nunca te ha ayudado? ¿No? ¿Cómo vas a trabajar gratis para otras personas? ¿Acaso tú no comes? ¿Acaso tú no vistes? ¿No calzas? ¿Por qué? ¿Por qué vas a dar tu trabajo gratis? Ahí está el ego, ¿no? ¿Por qué tienes que enseñarle a los demás? Si a ti te ha costado desveladas, te ha costado invertirle dinero, te ha costado invertirle tiempo, te ha costado lágrimas, te ha costado desesperación para que tú aprendas esto y para que el otro diga, ah, pues bien, gracias. Ahí está el ego, ¿no? Ahí está el ego presente, siempre diciéndonos, por eso es que lo ponen en el matepost y dice, a ver, tranquilo, yo sé que sé un poquitito, pues lo comparto a través de mi justicia, doy lo justo que creo. ¿Por qué? Porque nada es mío. Todo se me fue transmitido, todo se me fue dado también. A lo mejor sí pagué el precio, sí, pero se te dio. Entonces, ¿por qué tú lo vas a retener? Por eso nos lo muestra hacia adelante. Es una mano que nos muestra hacia adelante, ¿sí? Dice, actúa con justicia. Y vean su, su cuchillito de pedernal. No lo vaya enseñando, no dice, vean mi luz, vean, miren, yo soy. No, con la mano izquierda lo va ocultando. Inclusive hasta lo agarra de manera sigilosa, dice, tranquilo, que no note. ¿Por qué? Este
Este signo, así como lleva su cuchillito de pedernal, nos está hablando de la humildad. El cuchillito habla de ser exigente. El cuchillito nos habla de cortar, de decir la verdad tal cual, sin tapujos, sin que, ay, es que si leyeron sus sentimientos, es que si lo lastimo con mi decir y hacer. No, dice, tal cual. Pero también el cuchillito de obsidiana es un cuchillito que nos enseña justamente a ser justos, como bien lo decimos, ¿no? A ir cortando, a ir aprendiendo más, pero dice a ir aprendiendo con humildad, a que tú eres luz, todos somos luz. Los, los 15 hoy reunidos en esta clase somos luz. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento, porque tenemos experiencia, porque ya hemos pasado por un proceso, por eso estamos aquí reunidos, porque queremos ahora aprender de una forma diferente de vivir y convivir primero con nosotros mismos y después con los demás, ¿no? Tal vez podemos decir, es que no, yo sí. No, de ninguna manera, ¿sí? Este personaje nos está diciendo, aprende, sé humilde. No trates de imponer tus ideas, no trates de decir yo sé más. No, no es necesario. No es necesario presumir que yo soy, que yo he visto en la mexicanidad y en este camino se ve de todo. Que hemos visto abuelitos y no, pues aquí yo soy el que lo sabe todo, ¿no? Yo traigo linaje de mis abuelos, de mis papás que son danzantes. No, mi abuelito, mi tatarabuelito fue el precursor de los temascaleros. Es más, yo he aprendido de ellos directamente. Yo estoy bebiendo de la esencia de ellos. Así es que yo soy más que tú. Así, así nos hemos encontrado, ¿no? Por eso nos lo muestra aquí. El mango de este cuchillito, de esta antorcha, es de jade. Dice, tranquilo, sé transparente, sé honesto contigo. Por mucho que digas, yo sé todo, yo sé mucho. No es cierto. En algo todavía tenemos que aprender. Y todos esos abuelitos que dicen ya lo saben todo, todavía pueden aprender a ser humilde, a decir, bueno, yo sé poquito, pero lo poquitito que yo sepa, lo pongo a tu disposición. Si te sirve, qué bueno, porque yo así aprendí, pero yo aprendí en un ambiente diferente, en un año diferente, en una sociedad diferente, ¿no? Igual y te sirva este conocimiento que yo tengo y tú lo puedes enriquecer, ¿no? No hay nada terminado, hermanito. Es lo que nos está diciendo con su cuchillito. En las dos muñecas de sus manos tiene una pulserita de jade con estos yoyojli, con estos que hacen el sonido de la armonía. Ese, todo tu actuar, todo tu trabajo, todo el arte que tú vayas a crear con tus manos, porque escribir es un arte, dar masajes es un arte, preparar la comida, hacer todo con las manos es un gran arte, pintar es un arte, danzar es un arte porque tienes que mover tus manos también, ¿sí? Entonces, todo está presente. Ahí nos los está mostrando, ¿sí? Ahora bien, en su cuello, tanto las dos energías tienen un collarcito de jade, ¿sí? Este collarcito de jade igual tiene los yoyos, que estos, los que al moverte suenan hermoso, armoniosamente, al compás de la danza.
Para los que son danzantes entienden bien esta parte de los yoyotli, de esos soniditos que hace, o que algunos hacemos nuestra yacastle con estos yoyotli, el sonidito que hace, armonioso. Entonces nos habla de un compartir de nuestra palabra, de una palabra que sea armoniosa, que sea empática, miren. Por eso muestra sus dientes. Mostramos a nosotros nuestros dientes cuando sentimos empatía. A diferencia de algunos animalitos, como los felinos y los caninos, muestran sus dientes para mostrar, ¿verdad? La valentía, el desagrado. Un perrito te muestra sus colmillitos y sus dientes porque te muestra su desagrado, pero los seres humanos no, que aunque parece que algunos así lo hacen. Pero bueno, entonces, asimismo, en este collar tiene una cuentita roja en el cuello. La cuentita roja nos habla de nuestra energía, de nuestro tona. ¿Se acuerdan que nuestro tona se cuenta como por la sangre que está recorriendo todo nuestro cuerpo? Es la temperatura corporal que tenemos, que gracias a la sangre, gracias al corazón que está enviando, está bombeando esta sangre, controla la temperatura corporal. Porque cuando morimos se convierte en nuestro cuerpo frío, frío, frío. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya no está trabajando, ya no está circulando la sangre. Por eso es que desde nuestro tona dice que tu energía muestra tu energía con simpatía. Muestra a través de esta garganta que sale tu aliento, tú el poder de ser tú mismo, de construir tu empatía. Ixcuamecat, tiene un Ixcuamecat. Recuerden que el Ixcuamecat también nos ayuda a presionar en la parte de nuestros sienes. Eso activa a que seamos más receptivos, perceptivos de las energías que circundan, que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Eso también nos protege a que cuando nosotros estamos en una ceremonia reunidos, poder percibir, intuir la energía de los demás, hermanito. No para presumir, ah, mira, que tienes esta energía, tú tienes esta energía. No, es para protegerse. Porque al presionar nuestros sienes, estamos activando, ¿no? Estamos activando nuestra percepción, nuestra intuición, también nuestra protección. Y estamos activando al amarrar nuestro Ixcuamecat, nuestro tonal chimali. ¿Qué es tonal chimali? Tonal, la energía, la luz. Chimali, ese círculo, ¿no? Como ese escudo. Entonces, la palabra tonal chimali nos estamos refiriendo a la aura, al escudo protector, porque es un escudo protector el aura, ¿no? Por eso nos lo muestra aquí, el Ixcuamecat. Este Ixcuamecat lo hemos utilizado, ¿verdad? Cuando vamos a una ceremonia, cuando vamos a una danza, cuando vamos a un temazcal, es importante. Y tiene toda una connotación sagrada. Saco de mi bolsita, de mi morralito, un ejemplo, mi Ixcuamecas enrolladito, así como está. Recuerden que en una ceremonia lo primero que se prende, ¿qué es? El fueguito, ¿de acuerdo? Algunos dicen, no, primero tenemos que pedir permiso con Adatecocol. No. Honor, respeto a quien honor y respeto merece. ¿Y quién? El abuelo fuego, el abuelito fuego. Prendemos el abuelito fuego, prende, empieza a dejar su tlechochli, sus flores, o sea, las brasitas, lo retomamos, lo ponemos nuestro poposhkomit, ponemos nuestro incienso, ya sea copal, pericón, tabaco,
Y ahora sí, empezamos a empoderar, a cargar de energía del Popochcom, ¿no? Del humito del incienso, 4 rumbos, me pongo mis cuamecas, sahumo, empodero mi atecocoli, sahumo y empodero las flores que yo traigo para ofrendar, si es que los voy a ofrendar. Sahumo todas mis herramientas, mi ayacaste, mi panhuehuet, todas esas herramientas, y me sahumo a mí mismo. Después de sahumarme a mí mismo, entonces empiezo a sahumar todo el lugar, pidiendo permiso, por supuesto. Después de eso, sahumo a todos los hermanitos que vayan llegando al espacio, ¿no? Y con el atecocol, ya estamos todos, ahora sí viene lo que es, ¿no? El abrir los rumbos para permitir que las energías, los abuelos, los ancestros de estos rumbos cósmicos, pues nos puedan acompañar en esa ceremonia y diciéndoles también de manera interna, de manera personal, diciéndoles, aquí está mi el chiquiscali o este es mi contenedor, si ustedes gustan, aquí estoy dispuesto para que a través de mí, ustedes puedan manifestarse. Es interesante esa parte. ¿Por qué? Porque cuando les damos permiso, nosotros podremos revelar información, sanación y empoderamiento en una ceremonia. Si gustan, inténtenlo. No tan solo yo lo digo. Y yo no lo estoy inventando, como les digo, no estoy inventando el hilo negro, no, de ninguna manera, hermanito. La abuelita Pachita lo decía. Si no, pues yo no sano. Baja Oftemoc a través de mí, sana, ¿no? Varios sanadores lo dicen de esa manera. Y es lo que nos está diciendo este personaje. Chequen el Ixcuamecar, está aquí, baja y conecta con el oído. ¿Sí? Nos está diciendo que realmente este Ixcuamecar, o sea, esta percepción, esta protección, debe estar unido al oído. Todos nuestros órganos están unidos, todo nuestro poder está unido. ¿Sí? Y dentro de esto, si se dan cuenta, la posición de los ojos están en una posición, están en un estado de conciencia, de tranquilidad, de esa paz, ¿no? Entonces, el avanzar de esta manera, está sonriendo, está mostrando los dientes, ¿no? Está siendo empático. Tiene una cabellera larga, ¿sí? Y no está herido totalmente a su cuerpo, sino que, miren, está un poco despegado de su cuerpo, de este cabello. ¿Por qué? Porque justamente nos dice que es una extensión más con lo que podemos percibir nosotros, pero debemos de ejercitar. Bueno, el hacha que marca, que lleva, lo está mostrando hacia adelante. No lo está guardando, ni siquiera lo está poniendo acá arriba, sino que acá va adelante. Nos está diciendo que debemos de disciplinar nuestro ego para poder actuar con justicia y esta justicia sea una medicina para los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos, este hacha es de color rojo y el color rojo es la fuerza de voluntad. La obsidiana, la obsidiana representa nuestra energía interna, nuestro ego. Lengüeta de Malinali, porque como es actuando, haciendo, debo de actuar con mucha conciencia. Debo de actuar con esa tranquilidad, con esa calma. Porque si nosotros actuamos con esa calma, con esa justicia, evitaremos herir a los demás con nuestro trabajo. Porque fíjense, a veces decimos, a ver,
A ver, quítate, yo voy a sahumar, tú no puedes sahumar. Tú no tienes el permiso del gran abuelo para que tú sahumes. Quítate. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando nuestro ego. Sí estamos avanzando, ya sabemos más, pero estamos lastimando a alguien más. No estamos teniendo conciencia, no estamos siendo medicina. Pero si vemos a un hermanito o una hermanita que dice, yo también quiero sahumar, claro que sí, véngase. Mire, lo que yo he aprendido, hagámosle de esta manera. Debemos de tomar este Poposhkomil de esta manera. Debemos de sahumar de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o de derecha a izquierda, porque a mí así me enseñaron. Después hacemos un círculo y cerramos nuevamente el círculo, porque me dijeron, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy actuando con justicia? Sí. ¿Estoy dominando mi ego? Claro que sí. Y esa enseñanza que yo le estoy dando a esta persona, con esa paciencia, con ese honor, con esa empatía, por eso muestra sus dientes. Dice, sé empático con los demás, porque nunca sabes qué puedas necesitar de esa persona que en algún momento lo hayas herido, que en algún momento lo hayas ofendido. Decimos, ¿yo qué voy a necesitar de él, de fulano? No es cierto. Todos necesitamos, ¿sí? No olvidemos que la vida es toda una aventura. Tenemos abundancia, pero también llega la escasez en nuestras vidas. Eso téngalo por seguro. Y no nos creamos todos esos cuentos que nos muestra Disney, que dice, y vivieron felices para siempre en la abundancia, en la riqueza, en la salud. No es cierto. La vida no es así. La vida es de enfermedad, la vida es de caídas y levantarse. La vida es de alegría, pero también la vida es de tristeza. La vida también es de luz y oscuridad, claro, pero no olvidemos actuar con justicia, ¿no? Cuando decimos, yo ahorita no necesito de ningún, no quiero decir la palabra, porque yo soy el que lo sabe todo, el que lo tiene todo, tengo dinero, tengo propiedades, tengo temazcales, tengo danzantes, les pago, yo hago lo que yo quiera. No necesito de ti, ¿eh? Pero en algún momento de la vida, en algún revés de la vida, se queda sin ni un peso. ¿Y con qué cara le vas a ir a decir a ese que humillaste? Oiga, mire, necesito. Contrario, si a lo mejor tengo unos centavitos aguardados, tengo mis propiedades, pero ¿qué necesidad hay de humillar a la otra persona? No hay necesidad, hermanito. No hay necesidad. Si el gran universo del sustento me ha dado la fortuna de poder tener un poquito más en la cuestión material, en la cuestión espiritual, en la cuestión intelectual. Por circunstancias de la vida, yo me he involucrado en algunos círculos y he aprendido más. Por algunas circunstancias de la vida que mi trabajo me permite estudiar más. Gracias, Padre Universo, por todo lo que tú me das. Y cuando alguien me diga, oiga, mire, necesito, claro que sí, en lo que yo puedo ayudarte, pues aquí estamos. El día que el universo diga, a ver, presta para acá, ¿no? Ya no tengo nada, tendré esa humildad de decirle, oiga, hermanito, ayúdeme, mire, me hace falta esto, me hace falta algún libro, me hace falta un temazcal, entrar a un temazcal y vi que tú tienes tu temazcal. Quiero sanarme en tu temazcal. Tendré ese valor moral, emocional de decirle, ¿no?
No nos olvidemos de eso. Y es lo que nos está diciendo aquí la justicia. Y bueno, las personas que tienen este tonal de Olin, Coat, eh, ¿qué más? A ver, ¿qué se me fue? Olin, Ad, Zipactli, Acat y Coat tienen esa característica, tienen esa cualidad de la justicia, de ser justos. Conozco a dos hermanitos, uno es Zipactli, el otro es Ad, así son, ¿sí? Bueno, vamos con la energía aquí femenina. Les decía yo que tu camino sea medicina, que tu conexión sea transmutador, pero también no olvides la pureza de tu vestimenta. Miren, en su vestimenta tiene esta pureza en forma de greca. Esas grecas representan la ciclicidad, la continuidad. Dice que esta continuidad, que esta ciclicidad, que el purificar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra forma de ser, pues es cíclico, nada es permanente, todo es cíclico. Y todos nos dicen, no se les olvide obtener esa experiencia, este es Neltilistli, tu verdad, porque yo puedo hacer el mismo ejercicio, puedo obtener otro resultado. ¿Qué influye de que yo no tenga los mismos resultados? En el ambiente en que crecí, en la época en que crecí, en el idioma con el que me fue educado, en los padres, cómo influyeron en mi preparación académica, en mi preparación emocional, espiritual, intelectual, ¿sí? En las circunstancias en que viví. Todos nosotros hemos pasado por ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertos problemitas, pero eso nos han dejado experiencias. Imagínense, alguien de nosotros posiblemente haya tenido problemas con la ley, y a lo mejor un hermanito no lo ha tenido, pues no sería la misma experiencia. Entonces, al igual que el personaje de aquí, tenemos que tener un Ixcuamecat, tiene esta cuentita de en la oreja, es una orejera y en el centro tiene el color rojito, el de la fuerza de voluntad, que significa pues esa cuentita, esa ciclicidad. Dice, lo que tú escuches, trata de seleccionar lo que te sirva, lo que no, deséchalo como la serpiente, cambia de piel. A diferencia de este personaje, en una mano lo tiene libre, la mano derecha apunta hacia arriba. ¿Ah? Dice, y en su mano izquierda tiene, les decía yo, algunos dicen es un instrumento que es ayacastle, porque un ayacastle, pues es la armonía de la flor, se florece en armonía como ese ayacastle. Toma el ritmo de tu vida armonioso, ¿no? Y está floreciendo. Está bien, puede ser. Pero yo también les decía, puede que sea un macuahuitl para luchar por la vida en forma armoniosa, por los pies que va avanzando. Porque un macuahuitl es para defendernos, un macuahuitl es para luchar. Y no es eso lo que nos dice nuestra energía femenina, lucha por lo que realmente quieres. Y si eso que tú quieres es justo, qué bueno, tiene que ser armonioso. Tienes que florecer en esa lucha como medicina, como sustento, como empoderamiento, ¿no? ¿Podemos servir nosotros como empoderamiento? Claro que sí, podemos empoderar a otras personas para que logren, ¿verdad? Para que esas personas logren lo que realmente quieren. Muchos de nosotros no sabemos qué es lo que queremos, pero por eso está Xutekutli. Ayer veíamos a no, Centeo, tenía sus flechas así, miren, agarrados, así, como listo para volteo y las flechas están apuntando hacia arriba.
Nos está diciendo algo súper importante. Dice, aquí están. Las flechas son nuestros objetivos, ¿sí? El carricito de las flechas también es una objetividad. No podemos agarrar, lanzar flechas por donde, a ver dónde caiga, ¿no? Ojalá llegue donde debe de llegar. No, es tomar las flechas, decir, ¿hacia dónde quiero lanzarlo? ¿Hacia mi autorrealización? O como muchos de los mexicanos decimos, pues yo avanzo, yo vivo, hay lo que Dios quiera darme, lo que Dios diga, eso lo voy a vivir. No, los abuelos no decían eso. Los abuelos decían, ¿hacia dónde vas? Eso que tú ya viviste te va a ayudar para redireccionar tu camino hacia adelante, hacia tu futuro. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? ¿No? No decimos, a ver lo que caiga en el camino, lo que me dé Diosito. Jamás. ¿Por qué? No sabemos. Es como aquel que dice, abuelito, enséñeme, quiero aprender también como usted. Sí, espera lo que el gran misterio te depara. ¿Y qué me depara el gran misterio? Por eso es el gran misterio. Oye, ¿sí por qué? Si ese gran misterio no se le ocurre enseñarme, entonces ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Y nos está diciendo esto, lucha armoniosamente por lo que tú quieres. Yo tengo, en mi caso, yo tengo un objetivo. Algunos dicen, me han comentado, es que es un sueño guajiro que tiene, es algo imposible. ¿Cuál es? El Calmecac. El Calmecac, Yaocelocoyotzi, en donde una escuela, el aprendiz debe permanecer mínimo 4 años. En esos 4 años, con el año Tochli, año Acatl, Tecpat y Cajli, aprenderá a cultivar la tierra, aprenderá a tejer su propio vestimenta, aprenderá a llevar la cuenta del tiempo, aprenderá a herbolaria, aprenderá a hacer ceremonias, aprenderá a levantar la sombra, aprenderá las matemáticas, aprenderá a ser autosuficiente, se desintoxicará de todo aquello que no le permite volar. Y no quiere decir que cuando salga de esta escuela, no, pues sí, ya no quiero vivir en esta sociedad. No, insertarse en la sociedad y empezar a influir, ¿no? Con todos los demás. Pueda preparar sus propios shampoos, sus jabones, su medicina, entender que la sociedad occidental lo que quiere es que tú seas su cliente, que para que tú sanes te va a estar dando medicina, pero te enferma con otra enfermedad para que seas un eterno consumidor de él. Y así todas las dependencias. Salir con una conciencia más libre, no para preparar guerrilleros, no, 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 para preparar guerreros que estén dispuestos a luchar por lo que realmente son, ¿no? Lo que realmente aman. Que sí es posible vivir la autosustentabilidad. Sí, por supuesto, pero para ello tenemos que obtener el sustento intelectual, espiritual, emocional, psicológico, económico, material. Necesitamos todo eso, ¿sí? ¿Y por qué no utilizar a nuestro favor las redes sociales? Recuerden, todo está en dualidad. Las redes sociales tienen su lado bueno. Lo estamos comprobando ahorita nosotros, ¿no? Algunos hermanitos están en Estados Unidos. Imagínense en aquellos tiempos, ¿cómo, cómo nos conectaríamos? Lo estamos obteniendo
el mejor provecho de esto. Pero también estas redes tienen su lado negativo. Ojo, ¿eh? Entonces, de esa manera, de que nosotros aprendamos a obtener de toda situación, de toda herramienta, de toda persona, la parte positiva. La parte negativa sí lo tiene, pero pues yo no lo voy a retomar, ¿sí? Yo conozco a un abuelito muy inteligente, muy bueno para el temazcal, para todo, pero tiene su parte negativa. ¿Cuál es? La bebida. Bebe mucho, conoce mucho, sabe mucho, ha viajado, pero el problema es que, ¿no? Pero no tampoco, eso no le quita esa posibilidad de compartir su sabiduría. Él es muy amoroso con la entrega de su energía, de su sabiduría. Entonces, es lo que nos está diciendo este personaje. Dice, eleva esa armonía, ofréndalo al universo. ¿Cómo? Ayudándole a los hijos del universo, ¿no? En este caso, con el número 4, obteniendo la sabiduría de los 4 rumbos cósmicos. Tlahuizlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huizlampa. Aprovechando de toda la sabiduría, pero también aprovechando de nuestras 4 extremidades, nuestras manos y nuestros pies. ¿Cómo? Vean lo que encontramos en las imágenes. No todos en sus manos, no todos en sus manos y en sus pies tienen la misma posición. Tienen diferente. Por algo tenemos estas 4 extremidades para poder aprovecharlos, para poder utilizarlos para, para nuestro bien. Las serpientes no tienen manos, no tienen brazos, no tienen pies, pero viven, corren, perciben. Son muy similares a los seres humanos, los serpientes. Una serpiente, si no lo atacas, no te hace daño. Una serpiente mata, caza, sí, pero por necesidad alimenticia. Una serpiente no agarra, empieza a ahorrar barras de oro, mira, aquí, pacas de dinero. No agarra muchos conejitos y ya aquí los tiene. No, la serpiente caza, se alimenta y pasan semanas, pasa hasta 2 meses. No se alimenta porque tiene el alimento todavía en su cuerpo. Después que necesita, sale nuevamente, ¿no? También elimina plagas de ratas, de conejos, ¿no? Una serpiente hembra ataca cuando tiene sus hijitos, los protege. ¿Acaso la mujer, al igual que el hombre, no protege a sus hijos? Una mujer defiende con uñas y dientes a sus hijos. El 99.9%, porque también hay, ¿eh? Hay que nomás no quieren a sus hijos. Eso se los aseguro. Pero el 99.9, así son. Defienden a sus hijos, aman a sus hijos, dan la vida por sus hijos, ¿no? Es el número 4, los 4 Tezcatlipoca, los 4 colores de la humanidad: amarillo, negro, rojo, blanco, ¿no? Bueno, no sé si tuvieran algo que compartirnos con esta imagen o tuvieran alguna pequeña duda y esté en mis posibilidades, con gusto se los contesto. Y si no, pasamos en la siguiente imagen de Macuili Tecpa, ¿no? Los escucho. Amo. Bueno, y esto es apenas es lo poquitito, hermanitos, hay mucho más.
desde la posición en que están, desde los colores, todo eso es toda una gran biblioteca de la sabiduría ancestral. Bueno, Macuili, cinco, cinco Tecpat, desde su nombre, Tecpat, Tec, de tequi, de cortar, cortar, tequi, pat, viene de ikpat, ¿sí? Dice tequi ikpat, corta el hilo, o sea, el hilo, el mecat. Ikpat, como este hilito que tenemos aquí, el acto de cortar, dice corta, corta el hilo. Para los abuelos, este acuerda de isle, de la fibra de maguey, que lo van torciendo y lo van haciendo un mecatito, representa el destino de cada uno de nosotros. O sea, nuestra vida, nuestra existencia. Ese es un mecat. ¿Por qué? Porque no es que se va así, miren, derechito, no. Va de manera circular. Recuerde, ¿no? En circular, va hacia arriba, va hacia arriba. Ese es Tecpat. Pero también viene de Tet. ¿Qué es Tet? Roca, piedra. Pat, de patla, de cambiar. La roca que cambia. ¿Que cambia qué? La vida de los demás. Esta roca tiene vida. Está vivo. ¿Ah? Tecpat también es un mineral que se forja, que se forja entre los diferentes climas, los diferentes procesos. Emerge emerge un volcán en esa lava volcánica, de ahí sale el teco, ¿sí? De esas rocas sale. Entonces, llega a una temperatura muy elevada, otra vez se enfría y con los elementos como el agua, con el aire, empieza a enfriarse. ¿Mm? Viene del fuego, Tecpat. Viene de la madre tierra, porque se le adhieren otros minerales de la madre tierra a este Tecpat, a este cuchillito. Entonces, este cuchillito nos sirve, ¿para qué? Para cortar. Estudios que se han hecho que el TECPAT es mucho más duro que el acero y que puede cortar mucho más rápido, al igual que la obsidiana, ¿verdad? Cortes de carne de animalitos, ¿no? Es el mejor cuchillo que podemos encontrar. Pero también simboliza TECPAT esa luz, esa lámpara, esa tea, esa luz que nos va iluminando. Pero también TECPAT le representa es eso de cortar. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de Isle les decía? Corten con el TECPAT, con el cuchillito. Por eso que es una herramienta indispensable para nuestro trabajo espiritual. ¿Por qué? De preferencia, en la medida de sus posibilidades de ustedes, vayan consiguiendo dos cuchillitos de pedernal o de obsidiana. La obsidiana es mucho más comercial, lo conseguimos más rápido, pero en el transcurso de este trabajo, si ustedes quieren, vayan consiguiendo ese TECPAT, ¿no? Es agarrar los dos y con fuerza. Corto la mano derecha, hábitos físicos, ¿no? Mano izquierda, hábitos espirituales, emocionales que no los podemos ver. Las dos manos representan diferentes
partes de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos. La parte de la mano derecha representa todo lo físico, todo lo material, todo lo que es Quetzalcóatl, que podemos tocar, ¿no? Lo raciocinio, lo que, por qué sí, por qué no. ¿Por qué es rojo? ¿Por qué prende? ¿Por qué no duermes? ¿Por qué? Y la mano izquierda representa la parte espiritual, la parte intangible, ¿no? Decíamos nosotros, el amor se puede tocar, no. El miedo lo podemos tocar, no, pero sí lo podemos sentir, al igual que el amor, ¿no? ¿No? Este, es esa parte que no podemos tocar. Por eso necesitamos cortar con las dos manos, ¿no? De adelante hacia atrás. ¿Por qué de adelante hacia atrás? Porque al abrir esta parte invisible hacia adelante, estamos abriéndonos camino y estamos dejando atrás eso que no nos corresponde, que ya no nos corresponde resolver y aunque nos correspondía, ya no podemos hacer nada, porque está en el pasado, ¿no? El número 5 representa el número Mahuili. Ma de matli, de mano. Hui, tomar. Li, pues viene de la palabra lis. Pero también tiene este significado. Mait o quili. Los dos pueden funcionar como significado, como interpretación de macuili. Sí. Ma, la mano. Quili, porque tengo los gusanitos y con esto tomo yo las cosas, ¿no? Aquí está algo, lo tomo. Qui, puedes tomar con estos gusanitos. Pero también tiene el otro significado de de mano, y oquili. Aquí tenemos el gusanito. Forma un gusanito, ¿no? Y si queremos representar el número 5 pues le ponemos pintura aquí en nuestros deditos y lo ponemos. Ahí está el macuili. O también ponerle pintura en las yemas de nuestras manos y lo pegamos. Están los 5 puntitos. ¿Sí? Bueno, entonces, macuili nos habla de una transformación, de un cambio íntegro. ¿Mm? De ese gusanito que tiene que pasar por todo un proceso de metamorfosis, ¿verdad? Para llegar a ser una mariposa. Y si logramos que estas manos, las dos manos, sean esas dos mariposas, una mariposa no es como el águila. El águila siempre va volando hacia adelante, 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 adelante. O sube arriba, baja en picada y nada más. Y una mariposa es libre. La derecha, la izquierda, por arriba, abajo, por donde quiera andar la mariposa, tiene esa libertad de vuelo. Y hay mariposas de diferentes colores, ¿ah? Tamaños. Entonces, el número 5 representa la transformación. Inclusive dentro de la concepción de los Amoshti, encontramos, encontramos a que hay Maquilti. ¿Qué es Maquilti? Hay un grupo en el de los abuelitos, hay un grupo que se les llaman los Maquilti, los números 5. Estas personas ya trabajan con el nivel de nahualismo, con la transformación, ¿sí? O sea, cambiar de forma. Este cuerpo físico lo convierte en un perrito, en un marranito, en un murciélago, en un tecolote, en un ave, ¿sí? Lo hacen. Pero hay un código que ellos manejan dentro de ellos, porque yo no soy parte de ellos, lo que he escuchado que platican. El código es
Si no es necesario hacer esa transformación, no lo hagas, no lo hagas. Lo puedes hacer solo en estos 5 situaciones. Cuando alguien necesite de tu ayuda y sea tu familia, tu hijo, tu papá, tu hermano. 2, para poder enseñarles a tu calculi. Debes de tener mucho cuidado a quién escoger para enseñarle ese arte. De algunos le puede llamar el arte oscuro. No, no es arte oscuro. Es un arte de responsabilidad, disciplina. 3, solo puedes utilizar ese poder para poder ir por medicina. Esa medicina que necesite en verdad tu pueblo y esté a distancias o, o donde haya enemigos y tú puedas entrar sin ser descubierto, sin ser percibido. 4, 4. Puedes utilizar eso solo cuando la comunidad te lo pida para poder protegerlo. Sí, porque tanto donde sea donde vayamos, hay gente que también lo practica y puede entrar a hacer daño y eso nos ayudará a vigilar a que el lugar pueda ser resguardado. Y 5, y 5, utilízalo para tu beneficio, para lo que tú quieras lograr. Solo recuerda, la forma en cómo utilizas este poder es responsabilidad directa e inmediata del que lo usa. Dice, si tú lo utilizas para ir a hacer daño, para hacer maldades, está bien. Solo recuerda que todo eso se te cobra triplicado. No, el círculo no te va a castigar, ni nadie más, ni un abuelo, no, nadie. Tú mismo, tú mismo. Por eso necesitas ese cambio, claro. Necesitas sumergirte hacia ese miquisli, que justamente es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sumergirnos en nuestro Mictlantecutli, sumergirnos en nuestra conciencia para vivir en ese Mictlantecutli, ¿sí? Muchos de nosotros nos va a sonar muy fuerte, pero debemos de dejar morir nuestro otro yo que no nos ayuda a empoderarnos ni ser nosotros mismos. ¿Cómo cuál? ¿O cómo qué? ¿Cómo esto? Ujú. Muchos de nosotros queremos lograr grandes cosas, ¿no? Queremos conocer, tener el conocimiento ancestral, queremos saber de medicina, queremos encontrar el poder. He encontrado muchos hermanitos que dicen, a mí me gustaría aprender a transformar mi cuerpo, a realmente como vivir como, así lo tenemos en el folclore, como Nahuatl. Te digo, no es moda, es una responsabilidad, ¿sí? Pero el primer cambio, tú puedes practicarlo, lo del nahualismo, cambiar de pensamiento, cambiar de perspectiva, cambiar tu forma de ver el mundo, ¿no? El Macuili habla de eso, de cambio, de transmutación, de libertad. Claro, claro, también hay que pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? Salirnos de esa matrix, salirnos de esa, con el perdón de la palabra, de esa borregadita.
está ahí el montoncito de borreguitos, sí, todo lo que diga el pastor, el sacerdote, sí, todo lo que diga la economía mundial y nacional, sí, tú no sirves, sí, hoy domingo juega tal partido, todos estábamos ahí, sí, mete gol, grita, grita. No, es que yo soy del partido y nos estamos ahí regañando, diciéndonos groserías. No, tenemos que saber, tenemos que comprender y entender la manipulación que es la que nos tiene, en el control en el que nos tiene. ¿Por qué? Es un control. Nadie puede ir a la Antártida si no hay un permiso. ¿Ah? Tú no puedes salir de tu país y entrar a otro país si no tienes tu pasaporte o tu visa. Tú no puedes dar clases si no tienes el permiso de la Secretaría de Educación. Ahora, das clases, pero no podrás dar una certificación, documento oficial avalado por la Suprema Corte de Justicia. ¿No es control? ¿No es otro tipo de esclavitud? Tú no estás al nivel de todos si utilizas un celular viejito que ya no sirve. ¿De reflexión? Esto, a lo que todo lo que les estoy diciendo está aquí, miren. Sumerjámonos. ¿A dónde? ¿Nos vamos a morir o cómo? No, sumerjámonos. ¿A dónde? Hacia nuestra conciencia, hacia nuestra intención. Esta imagen que ustedes están viendo, por eso quise agilizar la otra imagen de la lectura, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y ahorita terminando la clase les voy a compartir esta imagen. ¿Sí? Dice, es un personaje, si ustedes se dan cuenta, es un personaje totalmente desnudo, totalmente desnudo. No, no podemos decir, ¿es masculino o es femenino? No, no lo muestra. Ahí quiere decir que todos. Desde aquí nos está diciendo, somos energía femenina y energía masculina. Eso del sexo, aquí en esta ceremonia, no, no se toma en cuenta. Tiene un atadito de 3 ocotes. Estos son barritas de ocote. ¿Y para qué sirven las barritas de ocote? Bueno, estas barritas de ocote sirven para prender un fueguito en una ceremonia. Con este barritas de ocote le prendemos a nuestro poposhkomit y ahí ponemos en nuestro carboncito y con esto empieza a generarse nuestro abuelito fuego, nuestro huehueteo, es la energía ancestral, ¿no? Pero está atado, esta ceremonia está atado con una telita de manta blanca. El color blanco y la tela blanca representa la pureza, la limpieza, el esfuerzo, porque para tejer una tela de manera artística, no artesanal, de manera artística se necesita de todo un proceso. Y si quieren ver esto, vean la película que se llama Silvestre Pantaleón, cuando hace un pequeño mecatito, mecat de fibra de maguey, lo pinta y le queda bien bonito. Y esa fibra, esta cuerdita, lo ocupan
para amarrar el santito de San Miguel Arcángel. Lo amarra. Esa cuerdita es muy sagrada y muy valiosa y ahí tiene todo el proceso. Participó toda su familia. ¿Y para que le pagaran? No me acuerdo si era 300 pesos o 600 pesos. No fue un trabajo de un día, fue de muchos días, ¿no? Entonces, lo que implica el color blanco implica la pureza, el esfuerzo, la disciplina, pero sobre todo el amor limpio de lograr las cosas que queremos. La cuerdita, vean, la cuerdita que está aquí. Es una cuerdita que tiene rojo y blanco. Hace ratito les hablaba yo de esta cuerdita, ¿no? Que es nuestra vida, nuestra existencia, ¿sí? Y el color rojo, pues recuerden que es la fuerza de voluntad. Y un circulito que está aquí, miren, este círculo, este puntito rojo, representa el corazón. En general, esta imagen, por muy sencilla que se ve, nos da todo, todo una definición, una conceptualización muy amplia de toda una vida. Dice, son tres barritas, la espiritualidad, la materia energética y lo emocional, básicos, básicos estos tres. Nos habla también de energía femenina, masculina y el que nace de ellos dos. Nos habla de Atlachinoli, fuego, agua y el vapor, que es la medicina, ¿no? Entonces, dice, esta ceremonia tan importante nos debe de servir en nuestra vida, debe de nacer desde nuestro corazón, realizarlo con esa limpieza y esa pureza, esa ceremonialidad, ese trabajo que debe de estar enfocado para mejorar nuestro ser, no para empeorar, para mejorar, ¿sí? Desde nuestro corazón debe de crearse esta fuerza de voluntad, ¿no? En algún momento me decía un hermanito, oiga, ¿y la fuerza de voluntad, a dónde lo podemos generar? ¿Desde qué parte de nuestro cuerpo? Les digo lo que yo he detectado y pues es válido que tú me digas, no, yo creo que no. Adelante. Desde nuestro corazón y desde nuestro estómago. Dice, a ver, explícame por qué del estómago. Bueno, el estómago te obliga, te empodera con la fuerza de voluntad de empezar a buscar tu sustento, ¿no? Alimenticio. Tengo hambre, pues tengo que ir a buscar qué es lo que puedo yo hacer, trabajar o hacer algo para obtener dinero y comprar mi alimento. O ir a donde hay frutos, corto frutos, como esos frutos. ¿Y si el corazón? El corazón es el primero que representa la fuerza de voluntad para mí. ¿Por qué? Porque bueno, si en algún momento dijera nuestro corazón, ya me cansé, ya no quiero trabajar, ¿qué va a pasar? Pues me voy a morir. Ujú. Entonces, nuestro corazón tiene que tener mucha fuerza de voluntad para que día y noche esté trabajando, mandando la sangre a todo nuestro cuerpo, hasta nuestro cerebro, todo, todo, hasta el último dedito que tenemos. Y después de que ya regresa esa sangre, ya viene contaminado, otra vez limpiarlo, purificarlo y nuevamente enviarlo. Oigan bien, purificarlo, limpiarlo, sanar esa sangre y nuevamente enviarlo. Y es lo que nos está diciendo aquí. Esta ceremonia nos debe de servir para limpiar, para purificar, para sanar. ¿Qué? Pues nuestro ser, nuestra energía, nuestro espíritu, nuestras emociones. Ahí está.
¿no? Y chequen el personaje, no se esfuerza, no se agarra de la mandíbula de Mikisli, no quiere entrar, ¿no? ¿No? Está entrando de manera voluntaria, pudiéramos decirlo. Y este Mikisli es la muerte, pero está empoderado también con un, con una cualidad que es la de Ozomatli. Chequen, miren sus cejitas y todo eso. Tiene un ojito estelar en la cabeza. Sí. Nuestra primera muerte. A este nos representa nuestra primera muerte. ¿Cuál? El ensueño. El sueño, cuando nos vamos en la noche, viajamos a ese lugar del Mictlán. Cerramos los ojos. ¿Sí? Y esta boca que está abriendo es Coatl, es serpiente, es la serpiente. ¿Por qué? Chequen, miren estos rectangulitos. El cipacle son triangulitos, sus escamas son triangulitos, pero las serpientes son rectángulos. Luego, checamos sus colmillitos, miren. Sus colmillos de cipacle son triangulitos, ¿no? Acuérdense. Pero este no, están un poco curviaditos. ¿Viajamos? ¿Hacia dónde va nuestro cuerpo cuando morimos? A la tierra. A la tierra, sí es cierto, algunos los incineran y todo eso, pero por lo general se va a la tierra, hermanito. Sí. Dice, sumérgete en tu muerte. Sumérgete en esa muerte que tú quieres cambiar. Porque es muy fácil el 12 no, el 31 de diciembre a las 12 de la medianoche. Aquí tenemos nuestro racimo de uvas, ¿no? Y las 12 campanadas y todo eso, que ya voy a cambiar, que ya no voy a hacer lo otro, que ahora sí me voy al gimnasio, que ahora sí dejo de hacer o de tener ciertos hábitos. Pero bueno, al ratito se me olvidó, sí lo hago apenas estamos en enero, ya que venga febrero. Ah, pues febrero ya, que venga marzo, así llega diciembre nuevamente. No, pues no logré. Pero aquí nos lo está mostrando justamente eso, dice, la fuerza de voluntad. Esta ceremonia, sumergirnos en nuestra muerte. En este ejercicio, tenemos que entender de que al momento de dormir, de acostarnos en nuestra camita, en nuestro petatito, que nadie nos garantiza de que pues, si el día de mañana abramos los ojos, o a ustedes si alguien les garantiza, nadie. Entonces, las personas que en algún momento tienen el tonali de Macuili Miquisli, Macuili Itzcuintli, Macuili Yeyecatl. Sí, y aquí está, te lo vamos. Miren, Macuili Tecpatl, Itzcuintli, Yeyecatl, Ocelotl y Miquisli. Aquí está, miren. Son del rumbo del Mictlampa. Mictlampa, el rumbo de la transmutación, el rumbo de la energía. ¿Sí? Entonces, son personas que se les facilita cambiar. Dice, bueno, tengo la posibilidad de cambiar, lo hago. Dejo morir esa piel. Dejo morir a esa persona que no me gusta como es. Necesita cambiar. ¿Sí? Inclusive es una ceremonia interesante. Y este sí les voy a dejar de tarea a ustedes.
Para sumergirnos y entrar a la boca de Miquisli, debemos de hacer una lista. En su cuaderno, ustedes me lo van a enviar, no lo voy a compartir en el grupo, envíenmelo de manera personal. Anotan todo lo que les gustaría que ustedes, que todo lo que a ustedes les gustaría que de ustedes pudiera abrir, le pudieran dar muerte. ¿Cómo qué? Como mi inseguridad, como mi hábito de usar palabras obscenas, mi hábito de no ser paciente, mi hábito de fumar, mi hábito de drogarme, ¿sí? Porque no se crean que todas las cosas tóxicas es una droga para nuestro cuerpo, ¿sí? A veces creemos, pues la droga es la cocaína, el cristal y todo ese tipo de cosas. No, hay cosas mucho más sutiles, pero ahí nos están matando. Y se vuelve una droga. ¿Como cuál? La codependencia. Analícenlo. Codependencia de alguien o de algo. Algunos se vuelven muy codependientes de que me compro ropa, y ya ni lo necesito, pero lo compro. Calzado, ¿no? Algunos somos codependientes a pesar de que nos traten mal. Ahí estamos en alguna relación. Y algunos dicen, es que es masoquista, le gusta que lo maltraten. No, tenemos que entender. Primero tenemos que comprender. Ese es el ejercicio. Com- ¿Por qué necesito que hagamos el ejercicio para que podamos leer esta imagen? Necesito que lo experimentemos esto. Después de experimentarlo, lo leemos esta otra imagen. Porque también tiene TECPA, chequen. Necesitamos nosotros que en este ejercicio podamos dejar morir eso que no nos impide. Pero primero tenemos que reconocer, como en Alcohólicos Anónimos, me reconozco que tengo problemas con el alcohol, que tengo la enfermedad del alcoholismo. Me reconozco que soy neurótico en el grupo de neuróticos. Reconozco que tengo problemas con el tabaco, ¿no? Con el cigarrillo. Primero debemos de reconocerlo, de decir, pues sí, tengo ese problema. De reconocer, como les decía yo no soy tan paciente. Yo, sinceramente yo. Pero al momento de reconocerlo, esa impaciencia, empiezas a trabajarlo para que pueda transmutar. ¿Sí? Si ya reconocimos, si ya decidimos dejar ese asunto, ese trabajo, viene el siguiente paso. Del universo bajan dos energías. Baja. ¿Quién son? ¿Quiénes son? La energía de la noche y la energía del día. En forma de, miren, tiene en forma de Oli. En forma de Oli. Y a estas dos energías que bajan del universo, luz y oscuridad, bondad y maldad, vamos a darle una ofrenda. ¿Sí? Entonces, hermanitos, en la siguiente clase, por favor, o si pueden hoy, ¿no? Yo sé que hoy es un día domingo familiar, un día de relajamiento, de pasarla bien. Sí, también. Pero entonces, anóteme una lista. ¿Sí? No va a ser con la intención de que yo los juzgue, no, 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 de ninguna manera. Si estén sus posibilidades de que me lo manden y si dicen ustedes, no, es que es algo muy mío y no me gustaría o no me siento preparado, preparada para compartirlo,
no se preocupen, pero sí háganlo el ejercicio. Háganlo el ejercicio para poder entender esta parte. ¿Por qué? Puede preguntar, a lo mejor se preguntará, ¿por qué en este ejercicio sí nos pide que lo hagamos el ejercicio y los demás no lo hicimos? Ah, porque el número 5 lo dice, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar y saber que todo cambio cuesta mucho, duele reconocer, ¿sí? Y hay una frase que decían ahí en doble A, dicen, a él le pasó porque es un tonto. A él sí le pasó eso que dice porque es un pensativo. ¿Ah? A mí no me va a pasar. Yo soy más inteligente. Cuidado, cuidado, ¿no? Bueno, entonces, hermanitos, los dejo con esta tarea. Por favor, háganlo. Y esta imagen lo voy a compartir ahorita en el grupo para decirles que cada uno de nosotros que querramos entrar a la clase al rato que vamos a trabajar con la energía de Mictlantecutli, el Señor de la Noche, Mictlantecutli, necesitamos tenerlo impreso, porque va a ser una herramienta, porque va a ser un trabajo que debemos de hacer. ¿Sí? Hermanitos, de mi parte sería todo. Yo les agradezco infinitamente que el día de hoy estuvieron conmigo, aquí con todos nosotros. Nos vemos hoy a las 7 de la tarde-noche para seguir con los ejercicios de los 9 señores de la noche. Estos 9 señores de la noche van a ser indispensables para empezar con todos nuestros proyectos. ¿Sí? Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. La Socamati Temastiani, la Socamati no Iniwan. Maestro, mi pregunta era si se habla mucho de los nahuales furtivos o los nahuales, como le dijera, raros. Yo quería preguntarle si es posible que haya un nahual, sin estar en un círculo de estudio, porque en los pueblos, en los ranchos, se rumora tanto, no que tal persona es nahual, no que tal persona es nahual, no que yo quisiera preguntarle si sería posible eso, porque pues yo digo, para ser un nahual es todo un científico, toda una persona muy bien preparada, muy bien estudiada. ¿Y por qué tanta gente dice, no, tal persona es nahual, tal persona? O sea, no creo yo que sea posible que haya una persona así sin tener esa fuerza del círculo, de de un círculo de estudio, de un círculo de fuerzas, de un círculo de energías. ¿Qué me puede decir este Temastiani? Sí existen, pero les ha ganado el ego. Mm, Lo utilizan para hacer la maldad, ya. para hacer daño a los demás. Sí existen y hay todavía practicantes, solo que lo han mezclado mucho con la magia negra, con otro tipo de rituales, pero sí se les da el poder, se les da la cualidad de la transformación. El detalle es cómo no lo controlan, no usan un código de disciplina, muy fácilmente los eliminan, a veces con armas de fuego, a veces con algunas herramientas espirituales, los vence. De que sí hay, sí hay. Como todo, como todo en toda sociedad. Hay gente que, como decimos, sin escrúpulos, ya aprendió, lo utiliza en su beneficio. Puede ir a robar animalitos de corral, puede ir
hacerle daño a alguien más, espantarlo y al espantarlo robarle su tonal. Por eso también quiero compartirles ese curso de levantar el tonal, de proteger el tonal. ¿Para qué? Porque no estamos solos. Aunque ustedes, aunque la mayoría diga, no, no, eso ya no existe, esos son de aquellos tiempos. Hay practicantes todavía que lo han tejiversado a su beneficio, sí. Y no vamos lejos, aquí en Guerrero, aquí en su pueblo, las dos cofradías, Huehuetecolotl y Huehuecoyotl. En el Huehuecoyotl, por lo general, no hay muchos códigos de honor, le llamo yo. Ahí el que tiene mayor poder y tiene posibilidad, paga, pero tienen que seleccionar a las personas quienes estén con ellos, ¿no? Entonces, es de esa manera, hermanito, ¿no? No descartemos que sí existe. Ujú. Sí. Podríamos pensar que entonces puede ser un nahual negro y un nahual blanco, por decir, que donde el blanco sería aquel que usa para bien y lo contrario, el negro. Podría ser, hermanito, pero es un poco difícil de discernir o de conceptualizar. Ese es blanco, ese es este negro. Similar, Mm, si queremos hacerle una analogía, por ejemplo, la magia blanca, la magia negra, ¿no? exacto. Ah, Ujú. es un poquito, Difícil de pero entender. difícil de como que de discernir. Yo le pongo un ejemplo, si fuera mi caso, ¿no? Un ejemplo. Yo tengo el poder un ejemplo, ¿no? De la transformación del trabajo energético. Alguien de mi familia le hace daño y yo sé quién fue. Pero yo puedo hacer eso e ir a hacer el daño a su familia de él o de ella quien me hizo el daño. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Mm, Bueno, en mi concepción, como que no, como que no tengo esa fuerza para ir a hacer el daño. Como que mi concepción es al contrario, hacerle un bien. Eso es lo que inclusive lo viví esta semana. Entonces, como que yo tiendo a hacer esa contraparte de si me hizo daño, entonces hacerle un bien. No sé si sea bueno o sea malo, pero hay veces que resulta mejor. Sí, Claro, claro, ya hay situaciones donde ya no se puede eso porque ya no hay cavidad para hacer el bien, sino que pues ya como que ya se requiere de defenderse. Ujú. sí. A lo mejor puede ser la respuesta es cortar con esa energía. ¿Y cómo lo cortaríamos? No hacer nada. La primera, pero a la segunda, ahora sí, Sí, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que poner un límite. un límite. Y por eso le digo, es un poquito de discernir, a lo mejor en toda mi existencia, pues yo voy tratando de hacer todo el bien, como usted dice, pero ya de tanto, Sí, ¿no? Es una línea muy delgada que divide esto entre lo blanco y lo negro, entre la bondad y la maldad. Circunstancias que llegan a suceder. ¿Sí, sí. bonito? Quema, quema, Temastiani, Tlazo Camachililia. Qué bueno, Gnitsin, sí, hermanito. Hermanito Pedro, lo escuchamos. Maestro, tengo una preguntita, maestro. Sí, sí. La tarea que vamos a hacer,
es registrar o escribir nuestros hábitos buenos y malos? No. ¿No? La tarea que vamos a hacer es seleccionar los hábitos que queremos que se mueran, que ya no los queremos dentro de nuestro existir. Ok, maestro. Muy bien. Gracias, maestro. Ujú. Sí, Un hermanito. abrazote. Sí, Gracias, Kamati, hermanito. maestro. Nos tocamos Singh. Hermanita Lilian, parece que levantó la mano, la escuchamos. Sí, gracias, Temastiani. En esta clase usted me ha aclarado un punto que por años me tuvo preocupada con respecto a que esto del bien y del mal, ¿no? A lo mejor la concepción religiosa es no hagas el mal. Y en mi experiencia, si uno no detiene las acciones de una persona que tiene maldad, esa persona no se detiene. Y puede, en mi caso, en nuestro caso familiar, puede llegar a ser pérdidas enormes. Al final uno tiene la voluntad de transformar esas pérdidas en otra cosa, en otra energía. Pero sí me ha aclarado, yo le agradezco infinitamente, porque a veces uno pregunta, bueno, yo soy bueno, ¿por qué? Y sigo siendo bueno y sigo siendo bueno. No, lo que usted dice, a lo mejor a la primera está bien, ¿no? Pero desde la segunda, y más si nuestra familia, porque decía que usted nos decía, ¿qué harían ustedes? Pues si ya nuestra familia está en riesgo, tenemos que dar pasos, que a lo mejor eso se conceptúa en la religión católica como malo, pero no, es protección, es deber, es actuar en protección de nuestro clan. Y a veces debemos tomar acciones que nuestra mente occidentalizada se encuentran como malo, pero en realidad por eso es que yo ahora abrazo estos conocimientos que usted nos da, porque son un equilibrio necesario. Muchas gracias, Temestiani. Es mi participación. Justamente es eso, hermanitos, ¿no? Que dice la religión católica, si te dan una cachetada, pues pon la otra mejilla. Y yo diría que no, ¿no? Tenemos, y de igual manera que alguno decía, dice, bueno, pues es que tú debes de ser bueno. No, no, hay un límite. Dice, no, pues es que tú como tú eres bueno, tú... No, no te olvides, que también soy un guerrero. Con eso le estamos diciendo, no te quieras aprovechar, porque si le buscas, encuentras la maldad que tú buscas en mí. Dependiendo de lo que tú vienes buscando hacia mí, tú buscas bondad, encontrarás toda esa bondad. Buscas maldad, también vas a encontrar la maldad. Aquí lo que debemos de tener presente es saber defendernos y saber reconocer cuándo hay que estar en armonía y cuándo también hay que alto. Aquí ya no pasa, ¿no? Bueno, hermanitos, esta es la intención, ese es el camino de este sendero. Ese es vivir en la armonía, ¿no? Es como el alacrán que les decía yo, el alacrán tiene sus tenazas, pero tiene un arma, ¿no? Que lo puede utilizar en cualquier momento, es su naturaleza. Al mismo tiempo, nosotros así somos. Nuestra naturaleza también es defendernos, poner límites. Puedo ser tan bueno, puedo ser tan lo que tú quieras, pero tranquilo, puedes encontrar lo que buscas. O con la frase coloquial que decimos en México, el que busca, encuentra. Bueno, hermanitos, entonces nos vemos el día de hoy a las 7, la noche tarde, y pues disfruten su domingo al máximo. No olviden fluir como Chalchihuitlicue.
Timoitas, Igual, ¿qué? maestro, disfrute su Llévatela. domingo y a todos mis hermanos. Igual, un abrazote para todos. Hasta luego, hermanito. Lazo Kamati, kamati, temastiani. Kamati, Timoitas.